Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo de Alquímica Club. Hoy vamos a leer el capítulo 13 del libro La libertad del ser, camino hacia la plenitud, de Annie Marquier. Capítulo 13. El trabajo sobre los tres aspectos de la consciencia. La primera etapa. Respecto a los métodos que hay que utilizar en el camino espiritual, reina una gran confusión. Para algunos, no hay como la meditación, para otros, nada puede igualar a la enseñanza de tal o cual maestro. Hay quienes se inclinan por determinadas técnicas orientales, otros prefieren, en cambio, técnicas modernas occidentales. Algunos optan por diversas técnicas corporales o emocionales o estrictamente mentales. Hay quienes prefieren una ascesis puramente espiritual. Con cierta frecuencia va uno avanzando un poco a ciegas, sin saber muy bien lo que hace, o al contrario, está seguro de tener razón, lo que es peor. Aquí no vamos a hablar de métodos, sino de los principios fundamentales sobre los que debe apoyarse cualquier método para ser eficaz. En función de todo lo que se ha visto hasta ahora, es fácil comprender que si se quiere que el proceso de interiorización sea completo, habrá que trabajar sobre los tres aspectos de la consciencia: el inconsciente, el consciente y el supraconsciente, no necesariamente en ese orden. Veremos más adelante su interacción y la flexibilidad que se necesita para abordarlos. El aspecto inconsciente, desalojando las memorias del pasado, lo que facilitará el control emocional y mental, la doma del caballo. Esto ya ha sido comentado en parte en el capítulo 9, donde hemos visto que cuantos menos obstáculos haya en el inconsciente, más fácil resultará utilizar la mente superior. El aspecto consciente, adquiriendo dominio de todo lo que entra en su campo, esencialmente controlando los pensamientos y desarrollando la mente superior, transformación, conscienciación del cochero. El aspecto supraconsciente, a fin de traer la consciencia del alma a la consciencia de la personalidad, contacto consciente con el maestro interior. En todas las disciplinas espirituales y métodos de crecimiento personal, cualesquiera que sean, se trabaja sobre alguno de esos aspectos, mejor o peor dirigidos, según los casos. A menudo solo se toma en consideración uno de ellos, dos como máximo, y por eso los resultados obtenidos, que se concretan en una transformación real de la actuación de la persona en el mundo, no siempre son duraderos ni satisfactorios. Los cursos de crecimiento personal a menudo trabajan solo a nivel consciente, apenas rozan los niveles inconsciente o supraconsciente, si se ocupan siquiera de ellos. Las terapias tratan de liberar el inconsciente, pero sin apelar a la energía del alma. Los enfoques considerados estrictamente espirituales trabajan sobre todo en la luz y, por lo tanto, ponen el acento en el aspecto supraconsciente. En todo caso, también en el consciente, pero olvidan que existe la sombra. Por otro lado, suelen olvidar el aspecto de servicio y de la manifestación concreta en el mundo. Todos esos enfoques, algunos de los cuales son excelentes, ganarían mucho si ampliaran su perspectiva, y si colaboraran unos con otros, serían todavía más eficaces y satisfactorios. En lo que a mí me concierne, yo he profundizado en algunos métodos en el curso de numerosos años de investigación, y me he dado cuenta de la importancia de un trabajo completo y coherente en los tres niveles: consciente, inconsciente y supraconsciente. Es un proceso que integra los tres niveles en una dinámica viva, por aproximaciones sucesivas, es decir, que el trabajo realizado en uno de los niveles sustenta el que se hace en los otros. En efecto, los tres aspectos interaccionan entre sí. Por ejemplo, desactivar una memoria del inconsciente puede abrir una abertura,
por la que afluye energía espiritual. El control consciente de los pensamientos puede ayudar a desalojar ciertas memorias activas del inconsciente, facilitando la actuación a partir de una consciencia superior. La energía espiritual puede favorecer la sanación del pasado, etc. El proceso es muy personal, no hay un camino determinado de antemano. Lo único que hay que reconocer es la necesidad de trabajar sobre los 3 niveles de forma flexible y vigilante, y dentro de una dinámica propia de cada persona. Para facilitar la búsqueda e iluminar la esencia del proceso y exponer al mismo tiempo su complejidad, veremos de un modo específico cómo se pueden abordar el trabajo en cada uno de los 3 aspectos. Pero como no son independientes, para que el proceso sea eficaz y se haga con todas las garantías de seguridad, deben recorrerse varias etapas. En cada una ha de trabajarse cada vez uno o varios de esos aspectos. Estas etapas se ignoran con frecuencia, lo que hace que a veces el camino resulte muy difícil o parezca no tener salida. Tomar conciencia de la dinámica que subyace en todo el proceso facilita mucho el trabajo de sanación, el acceso al dominio de sí mismo y por lo tanto a la libertad. Las etapas del camino. Para empezar, lo mejor es establecer una base lo más sólida posible, a nivel consciente. Después se podrá pasar al trabajo sobre el inconsciente, que permitirá ampliar el aspecto consciente, el cual, a su vez, permitirá hacer un trabajo a nivel inconsciente más profundo, y así sucesivamente. Paralelamente y en diversos grados de intensidad, se apelará a la energía del alma, implicando así también el nivel supraconsciente. Y así es como puede hacerse el trabajo, por aproximaciones sucesivas y de forma cíclica, no de forma lineal. Tendrá uno que disponer, por lo tanto, de métodos apropiados para cada etapa. Yo he elaborado los míos, algunas de cuyas características mencionaré más adelante. Si uno sabe seguir ese movimiento cíclico y dispone de los medios adecuados para realizar el trabajo coherente, avanzará sin duda y con seguridad hacia un dominio y una libertad cada vez mayores. Primera etapa: los cimientos. El trabajo a nivel consciente y el primer contacto con el alma. La primera iniciación. Antes de llevar a cabo un trabajo eficaz y seguro sobre el inconsciente y profundizar después en los otros niveles, es muy importante construir una base sólida. Es un trabajo que hay que realizar conscientemente. Es la primera etapa, la más importante, porque de ella depende la calidad y la efectividad del trabajo posterior. Cuando se quiere construir una casa, antes de levantar las paredes, hay que poner buenos cimientos. En el mundo físico es evidente. Pues bien, en el campo de la consciencia ocurre lo mismo. Pero como es menos tangible, algunas personas creen que pueden hacer cualquier cosa y de cualquier manera, y emprenden un trabajo sobre sí mismos, entusiasmados quizá por la última técnica en boga, sin saber exactamente lo que están haciendo. Los resultados serán los mismos que en el mundo físico, tal vez espectaculares en un primer momento, pero poco duraderos y en definitiva decepcionantes, o en el peor de los casos, causantes de ciertos desequilibrios. Con el tiempo me he dado cuenta de que lo que he observado en la práctica de mi profesión corresponde de hecho a la enseñanza clásica de la ciencia esotérica. Según el maestro tibetano, los primeros estadios del desarrollo espiritual son la formación del carácter, el motivo justo y el servicio. Después vienen otros 6 niveles. El cuarto es la meditación, que suponen un trabajo específico, pero su seguridad y eficacia depende de que los 3 primeros hayan sido bien integrados. Los 3 primeros estadios constituyen, por lo tanto, la primera etapa básica.
El esfuerzo para reemplazar la vibración inferior por la vibración superior supone que hay que trabajar en la formación del carácter, que es la primera exigencia para poner un pie en el sendero. En ese momento, el estudiante serio se ve obligado a examinar y analizar sus energías, llegando así a una comprensión exacta y razonable de las fuerzas que gobiernan su vida y que necesitan ser transformadas y sometidas al alma, o cultivadas y potenciadas. A la luz de ese conocimiento, se compromete resueltamente en el sendero hacia su destino. Alice Bailey, Tratado sobre Magia Blanca. Muchos de los que buscan, haciendo caso omiso de esa primera etapa, se pierden en técnicas más o menos sofisticadas, a menudo orientales, porque eso es más exótico, y no hacen más que dar vueltas en torno a la ilusión. Practicar esas técnicas sin ser lo bastante consciente de sí mismo es dar palos de ciego. No se consigue más que alimentar el ego bajo una forma u otra. Con frecuencia se está potenciando el orgullo espiritual, más o menos disfrazado, o la huida de la realidad. Solo para trabajar en la formación del carácter, como le llama el maestro tibetano, hace falta mucha humildad, paciencia y perseverancia, o con el lenguaje que hemos utilizado aquí, hace falta mucha humildad, paciencia y perseverancia para conseguir que el alma domine a la personalidad. Es quizá el estadio más difícil, porque el ego se niega a entrar en el juego. El ego quiere cosas espectaculares, rápidas, fáciles, para evitar el verdadero desprendimiento de las ataduras. En el fondo, no quiere que se ponga en tela de juicio su actuación. Sin embargo, es el primer paso, y esencial. Según mi experiencia, para construir unos cimientos sólidos, es decir, para integrar suficientemente la primera etapa, hay que hacer varias cosas a la vez. Son las siguientes. 1. Tratar de conocerse, es decir, tomar conciencia de sí mismo, de los mecanismos de la personalidad y de la presencia del alma. Cuanto más se profundice en ese conocimiento consciente, más fácil será continuar trabajando en los estadios siguientes. 2. Favorecer la apertura a la energía del ser, en la medida en que sea posible en ese estadio. 3. Llevar todo eso a la práctica. Si se ha ido más lejos en la exploración de una u otra técnica sin haber integrado suficientemente esos 3 aspectos, es preferible volver atrás y cuidar los cimientos para que la casa no se derrumbe o para no quedarse estancados durante mucho tiempo sin poder avanzar en los demás trabajos. Comentaremos ahora esos 3 aspectos. 1. Tomar conciencia de sí mismo. Este es el primer trabajo que hay que realizar y puede hacerse de diversas maneras. Las enseñanzas que se dan en los libros, en las revistas, en las conferencias, en los cursos de desarrollo personal, las enseñanzas espirituales en general y la observación de uno mismo conducen a la reflexión y comienzan a abrir el camino hacia una mayor consciencia. Ese conocimiento puede llegar a ser más o menos profundo según los casos, pero hace que al menos empiece uno a tomar conciencia de sí mismo y a plantearse preguntas sobre el sentido de la vida, en lugar de vivir de modo automático. La actividad esencial a ese nivel es adquirir una comprensión cada vez más clara del mecanismo humano. En la actualidad existen muchos y excelentes libros y cursos que proceden tanto de la sabiduría antigua como de autores contemporáneos, y en los que cada uno puede encontrar la información necesaria para conocerse mejor. Pero si uno se detiene solo en la comprensión intelectual, sigue siendo incapaz de irradiar las cualidades del alma y de manifestarlas en concreto en la vida diaria. Ha adquirido muchos conocimientos filosóficos,
pero continúa viviendo como antes. Si quiere empezar a integrar realmente esas enseñanzas, ha de añadir otra dinámica. 2. El primer contacto con el alma. Cuando ofrezco esta información en los cursos que imparto, propongo siempre algunos medios que posibiliten entrar en contacto con el alma, o sea, tener una experiencia libre y directa del alma. Hay diversos medios. Los míos consisten en ejercicios prácticos, meditaciones y procesos simbólicos que hacen receptiva la personalidad a las energías del alma. Después de esa primera fase, al haber activado la energía del alma, se canalizan en la vida cotidiana algunas cualidades que no estaban disponibles por encontrarse solo en estado latente. En ese estadio, muchas personas encuentran ya una gran paz interior, adquieren la capacidad de quitarle dramatismo a la vida, se sienten liberadas de los juicios que hacían sobre los demás y sobre sí mismas, se aceptan a sí mismas con mayor facilidad, mejoran su salud, tienen más energía, aumenta su capacidad de amar, de tener alegría y buen humor, tienen un sentido mucho más profundo de sí mismas, todo lo cual da un mayor significado a las pequeñas cosas de la vida diaria. No son resultados mágicos, son sencillamente el resultado de una mayor actividad de la energía del ser en la persona. Eso es lo que transforma la calidad de la vida, no la reorganización de las condiciones exteriores. Es una fase que muchas personas experimentan con mayor o menor claridad, con mayor o menor distorsión, según los casos, en los cursos de crecimiento personal, al participar en sesiones de apertura de conciencia o al recibir enseñanzas espirituales. Esta etapa corresponde a lo que en la tradición esotérica se llama la primera iniciación o el nacimiento. El término iniciación no esconde ningún misterio, significa simplemente el reconocimiento de que se ha alcanzado cierto nivel de conciencia. Es el nivel que corresponde al momento en que la persona toma conciencia de que existe en ella un potencial sin desarrollar y decide emprender un trabajo consciente para desarrollarlo. Se caracteriza en general por la apertura del corazón y el deseo de colaboración, que no es otra cosa que la expresión de la energía del alma que comienza así a manifestarse. El maestro tibetano describe ese estadio de la forma siguiente. La primera iniciación indica un comienzo, que tiene lugar cuando se ha alcanzado cierta medida de vida justa, de pensamiento justo y de conducta justa. Marca el comienzo de un modo de vida nuevo, el inicio de una nueva manera de pensar y de percibir conscientemente la realidad. Durante muchos siglos, la vida de la personalidad en los tres mundos ha alimentado el germen de esa nueva vida y ha hecho crecer la minúscula chispa de luz que se encuentra en el seno de la oscuridad de la naturaleza inferior. Cuando tiene lugar la primera iniciación, normalmente es el centro del corazón lo que es vivificado, con el fin de adquirir un dominio más eficaz del vehículo emocional y poder rendir así mejor servicio a la humanidad. A ese nivel, las personas comienzan a estar gobernadas por la conciencia crística, que es consciente de la responsabilidad y del servicio. Alice Bailey. Muchas personas se encuentran actualmente en ese estadio. El interés cada vez mayor por todo lo que se llama nueva era o espiritualidad en todo el mundo no hace sino expresar el hecho de que un gran número de personas ha llegado al nivel de conciencia de la primera iniciación, aunque muchos no tengan idea de ello. 3. La puesta en práctica.
La adquisición de conocimientos solo resulta útil si va acompañada del esfuerzo consciente de llevarlos a la práctica. Ahí es donde tropezamos con algunas dificultades. Por eso es indispensable que ya en ese estadio esté presente la energía del alma, aunque sea mínimamente. De lo contrario, corre uno el riesgo de desanimarse ante la amplitud de la tarea por realizar, o de quedarse en el intelecto para protegerse. En primer lugar, para poner en práctica los conocimientos adquiridos y hacerlo de forma consciente, hay que mantenerse permanentemente en una determinada actitud, la posición de testigo. La posición de testigo. Cuando uno ya ha adquirido un conocimiento suficiente de los mecanismos del ser humano, si quiere dominarlos, ha de empezar por observarse a sí mismo desde una actitud que se llama posición de testigo. De un modo u otro, en todas las tradiciones espirituales se recomienda esta práctica desde el principio. Eso requiere que uno sea bastante abierto, que sea sincero consigo mismo y que tenga la valentía necesaria para reconocer sus propios mecanismos y para decirse a sí mismo la verdad. Además, es muy importante que haga la observación sin juzgar, con mucho amor por su personalidad. No se observa uno para evaluarse, no hace sobre sí mismo ningún juicio moral. Se observa para conocerse simplemente. Estamos tan acostumbrados a intentar ser correctos para ser amados, que tenemos mucho miedo a mirarnos de frente. Algunas enseñanzas han desnaturalizado a veces esta posición de testigo, al decir que hay que ser de determinada manera y que no está bien no ser así. En ese contexto, ¿cómo va uno a atreverse a decirse a sí mismo la verdad? La posición de testigo supone un gran respeto y mucha compasión por uno mismo. Si cuando uno se observa descubre, por ejemplo, que está aprisionado en una estructura maso, según nuestro esquema de análisis, es muy importante que no se juzgue. Al contrario, debe alegrarse de haber descubierto uno de sus mecanismos y poner manos a la obra para deshacerse de él. Reconocer nuestros mecanismos significa que estamos ya en el camino de la liberación. La mitad del trabajo ya está hecho. Tiene uno que observarse con amor, con comprensión y con buen humor. Todo lo que hemos visto sobre las estructuras del carácter y lo relativo a la historia de la consciencia de la humanidad puede ayudarnos a tomar esa posición de testigo totalmente exenta de juicio. Nos ayuda a comprender, en efecto, que si no hemos alcanzado todavía la perfección, no es porque seamos malos o estúpidos, es simplemente porque estamos en un proceso de evolución normal, en el que todavía queda mucho sufrimiento que sanar. La práctica de los valores fundamentales del alma en la vida cotidiana. La posición de testigo le permite a uno observar su máquina en acción y puede empezar a adquirir cierto dominio sobre ella, poniendo en práctica los valores fundamentales con los que está en consonancia. No se trata de los valores morales que proceden de nuestro condicionamiento cultural, sino los valores que uno ha elegido de nuevo, libremente, porque están en resonancia con su propia verdad interior. Si uno ya ha tomado conciencia de ciertos comportamientos erróneos, puede empezar conscientemente a cambiarlos, al menos a intentarlo. Como hemos visto en la presentación de las estructuras del carácter, las raíces de todo comportamiento negativo o limitador se encuentran en el inconsciente. Eso es cierto, de modo que uno no podrá liberarse de inmediato de sus automatismos primarios por el simple hecho de haberlos reconocido. Para deshacerse de ellos, tendrá que actuar también en los niveles inconsciente y supraconsciente. Sin embargo, algunos aspectos de la personalidad
se pueden trabajar mediante decisiones conscientes, preparando así la transformación que habrá que hacer en el momento apropiado en los otros dos niveles. Esa buena voluntad abre también las puertas al alma, que puede empezar a ponerse de manifiesto. Vamos a citar algunos aspectos que en cierta medida se pueden abordar directamente mediante un acto de voluntad consciente. Son sencillos y en el fondo todo el mundo los conoce. Pero no está de más recordarlos, puesto que vivimos en una sociedad en la que ya no hay sistemas de valores fundamentales. Como se ha dicho antes, aunque su enunciado parece trivial, ponerlos en práctica en lo cotidiano permite adquirir cierto dominio de los mecanismos inferiores. Para facilitar la puesta en práctica, puede uno hacer uso, entre otros, de los datos presentados en los capítulos 8 y 9 relativos al funcionamiento comparado de las mentes inferior y superior. 1. Desactivar las estrategias de la mente inferior. En especial, dejar de querer tener razón y de querer imponer el propio punto de vista. En cuanto uno se da cuenta de que está metido en ese juego, se detiene, simplemente. Eso no impide tener un punto de vista, ni impide expresarlo, pero aprende uno a hacerlo escuchando y respetando el punto de vista de los demás. Querer tener razón e imponer el propio punto de vista es un mecanismo muy fuerte de la consciencia inferior, que puede manifestarse de forma muy sutil. Mediante un acto de voluntad consciente se puede llegar a dominar ese mecanismo y es ya un paso adelante. Sugerencia práctica. Obsérvese cada vez que piense que tiene razón y que los demás están equivocados. Cuando se dé cuenta de que está metido en esa dinámica, inspire profundamente, invoque las energías de compasión y de apertura del alma y utilice el proceso de cambio de contexto que se ha expuesto en el capítulo 9. Si es necesario que comunique su punto de vista, hágalo con claridad y sencillez, sin echarle al otro en cara su error, con espíritu de apertura y de apoyo mutuo. A ese nivel puede ayudar un buen curso sobre comunicación. Entre otros, Jacques Salomé, a través de sus libros y de sus conferencias, hace un magnífico trabajo en ese sentido. Fomentar la flexibilidad frente al cambio. Estar atento a las propias reacciones cuando las cosas cambian alrededor de uno de forma inesperada. Elegir entonces conscientemente la flexibilidad y la apertura en lugar de dejarse atrapar por el mecanismo de la resistencia y del bloqueo del ego. Este es un entrenamiento cotidiano real, muy útil para flexibilizar la rigidez del mecanismo de la mente inferior. 2. La tolerancia, que llega como resultado de la mayor comprensión que uno tiene de sí mismo y de los demás. El estudio, la reflexión inteligente y la observación ayudan a incrementar la tolerancia, que es la expresión de la apertura del corazón y del espíritu. Para fomentarla, no hay como relacionarse con personas que sean muy diferentes de nosotros. Al ego no le gusta la diferencia. Los viajes, por ejemplo, los verdaderos, no las expediciones turísticas, materialistas y egoístas, los que nos hacen entrar en contacto con otras culturas y otras maneras de ver la vida, son muy útiles para ampliar la consciencia en ese sentido. 3. Ausencia de crítica destructiva. La tendencia a criticar está anclada en la consciencia colectiva, hasta el punto de que a menudo no nos damos siquiera cuenta de que criticamos. Pensamos que tenemos razón y que nuestra percepción es la correcta. Si vigilamos nuestras palabras, nos sorprenderemos al constatar la cantidad de negatividad que transportan. Mediante un acto consciente podemos decidir dejar de criticar.
Basta con mantener constantemente la posición de testigo a fin de estar atentos a nuestras palabras y cerrar la boca cuando vaya a salir de nuestros labios una crítica inútil. Parece sencillo, pero es todo un ejercicio de dominio de los mecanismos de la mente inferior y del cuerpo emocional. Es un acto de consciencia que mantiene la energía transparente en uno mismo y hace que la irradie a su alrededor, facilitando así la expresión del alma. Por otro lado, hemos de aprender a hacer caso omiso de las críticas que hacen de nosotros los demás. Una sensibilidad excesiva a lo que los demás piensen de nosotros es signo de una falta de control emocional. El origen de esa dificultad suele estar en las memorias acumuladas en el ordenador, y es más difícil de resolver mediante un acto de voluntad consciente. Hay que trabajarla más bien en el inconsciente, mediante algún método de los que veremos más adelante. Haber adquirido respecto a eso una serena independencia indica una gran madurez psicológica. 4. La inocuidad y la palabra correcta. La ausencia de crítica forma parte de una cualidad más amplia, la inocuidad o inofensividad. El que trate de practicar esa inofensibilidad positiva, que se manifiesta en el correcto pensar, por estar basado en el amor inteligente, en el correcto hablar, por estar regido por el autocontrol, en la correcta acción, por estar fundada en la comprensión de la ley, descubrirá que tal tentativa exigirá todos los recursos de su ser y tomará mucho tiempo para realizarlo. Nada de técnicas espectaculares, y sin embargo, en efecto, la práctica de la inocuidad lleva a una pureza de corazón tal que el alma encuentra de inmediato su camino. 5. La integridad, la autenticidad, la sinceridad son cualidades bien conocidas. Llevadas a la práctica en la vida cotidiana, también incrementarán el flujo de la energía del alma. 6. La buena voluntad, de la que ya hemos hablado, es una de las cualidades características del alma. Si uno se esfuerza en comprender en qué consiste esta cualidad y la pone en práctica en la vida cotidiana, la buena voluntad iluminará su vida. Sugerencia práctica. Elija un día determinado, solo para probar, a lo largo del cual va a dar prueba de buena voluntad en todos los momentos que pueda, y observe cómo reacciona cada vez su personalidad, y en qué circunstancias esa cualidad lo abandona. Si uno está aprisionado en una de las estructuras rígida o maso, le resultará especialmente difícil llevar a la práctica esa cualidad. Esas dos estructuras, apoyándose fuertemente en la insatisfacción y en la arrogancia, respectivamente, generan por lo común una actitud permanente de mala voluntad. Mediante un acto de voluntad consciente, se puede empezar a desactivar ese mecanismo, intentando acostumbrarse a la buena voluntad. La buena voluntad es la primera tentativa del hombre para expresar el amor de Dios. Su resultado en la tierra será la paz. Es tan sencillo y tan práctico que no se aprecia su fuerza o su efecto científico y dinámico. Alice Bailey, Los problemas de la humanidad. 7. La humildad, que acompaña a la impersonalidad. El ego trata siempre de darse importancia, de desempeñar algún papel. En particular, cuando uno está en el camino y empieza a adquirir ciertos conocimientos y a desarrollar ciertos poderes, el ego puede apoderarse de inmediato de todo eso para desempeñar el papel de instructor, de salvador, de la persona que ayuda a los demás, etc. En realidad es la trampa del poder,
que se hace cada vez más presente a medida que se avanza en el camino. Cultivar desde el primer momento la humildad y el verdadero olvido de sí mismo en la impersonalidad favorece muchísimo el acceso a las energías puras del alma. De hecho, la pureza de esas energías es la que dará el verdadero poder de ayudar a los demás, impulsándolos a que encuentren por sí mismos su propio poder. 8. Saber elegir lo esencial. Si uno quiere vivir un auténtico proceso de transformación, debería observar conscientemente en qué gasta su energía, tiempo, dinero, acciones concretas de la vida de cada día. Mediante una reflexión inteligente sobre su modo de vida, puede uno definir con claridad lo que es esencial para él y lo que no lo es tanto. Ese simple ejercicio le permite definir con precisión cuáles son los valores reales, pues a menudo tenemos hermosas teorías, pero podemos llevarnos una sorpresa al constatar que nuestras acciones, es decir, aquello en lo que decidimos gastar concretamente nuestra energía, no da necesariamente prioridad a esos valores. Con frecuencia nos dejamos llevar por rutinas, por costumbres de consumo materialistas, por la hipnosis colectiva o por mecanismos emocionales que hacen que muy poco de nuestra vida esté consagrado a lo esencial. Cada uno es el que tiene que definir qué es para él lo esencial, porque depende del nivel de evolución de cada persona. Para algunos será esencial hacer la experiencia de la personalidad y, por lo tanto, dedicarse a actividades materiales, siguiendo la corriente de la consciencia colectiva ordinaria. Para otros tendrán prioridad el estudio, la meditación, el desprendimiento material, la búsqueda interior bajo distintas formas y la calidad de la colaboración en el seno de sus actividades profesionales. No todo el mundo vive según los mismos criterios. Cada uno ha de tomar conciencia simplemente de lo que subyace en sus acciones, para ver si su conducta es coherente con su manera de ver las cosas. Lo que uno considera esencial va cambiando a medida que avanza por el sendero. Sus prioridades van cambiando también. Cuando se hace este pequeño trabajo interior, a menudo se sorprende uno al constatar que hace inconscientemente una enorme cantidad de cosas en función del comportamiento de sus padres o del condicionamiento de la sociedad. Hoy en día es muy fuerte el condicionamiento colectivo, que los medios de comunicación potencian al máximo. Es muy importante liberarse de esa influencia para poder elegir con toda claridad y libertad lo que uno considera esencial en función de sus propios valores. Le invito a que se haga esta pregunta: ¿qué es lo realmente esencial para mí? ¿A qué le concedo verdaderamente importancia? Todo aquello a lo que se concede importancia condiciona su vida. Le puedo dar un criterio, uno entre otros, para distinguir lo esencial de lo que no lo es. Todo lo que se destruye con el tiempo no es esencial. Sugerencia práctica: haga una lista con todo lo que considere esencial o importante en su vida, junto a los valores fundamentales que cada una de esas cosas lleva vinculados. Después, haga otra con todo aquello en lo que gasta su energía en la vida diaria, tiempo, dinero, creatividad, etc., y compare ambas listas. Puede que la comparación le haga tomar conciencia de algo interesante y tal vez a partir de ese momento decida cambiar algo. Seguramente podrá desprenderse de algunos condicionamientos automáticos o de ciertos mecanismos emocionales que limitan su vida y la hacen insatisfactoria. A la hora de tomar decisiones, será sin duda más consciente y estará más en paz con la vida. 9.
El dominio del tiempo. Mucha gente se queja de que no tiene tiempo y eso le causa un gran estrés y frustración. Las generaciones precedentes no parecían tener ese problema. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que la humanidad está pasando en la actualidad el test del dominio del cuerpo emocional, es decir, del dominio de los deseos. No nos falta tiempo, lo que tenemos son demasiados deseos inútiles. Está muy bien querer crear más y contribuir más, pero si uno está frustrado porque no tiene tiempo, es porque el número de sus deseos es mayor que su capacidad para llevarlos a cabo. En realidad, porque el número de sus deseos es demasiado grande. Activados por la máquina de consumo y de gratificación personal que es nuestra sociedad, se nos requiere una y otra vez para tener o hacer cosas. Ese condicionamiento colectivo potencia en grado sumo la parte emocional con todos sus deseos. Para liberarnos de esa influencia, volvemos a la necesidad de decidir conscientemente ir a lo esencial. Si uno quiere tener tiempo de vivir y de estar muy satisfecho al final de cada uno de sus días, lo que necesita no es más tiempo, sino menos deseos de la personalidad. Miguel Ángel y Einstein, por ejemplo, no tenían más tiempo a su disposición que el común de los mortales. Tenían las mismas obligaciones. ¿Qué hicieron con su tiempo? Decidieron ir a lo esencial. Lo esencial es lo que sirve al propósito de nuestra alma, es decir, a nuestras actividades de creación y de servicio. Por eso, no está de más que uno se plantee esta pregunta: ¿cuánto tiempo dedico a satisfacer mis deseos personales? ¿Y cuánto tiempo dedico a crear, a colaborar, a servir? Para la estructura Maso en particular, el tiempo es una fuente de lamentos y de sentimiento de impotencia. Para deshacerse de esa dinámica, puede uno tomar las riendas de su destino y decidir conscientemente a qué quiere dedicar su tiempo. Nuestra alma nos ha dado cierto número de horas para que las pasemos en este planeta. ¿Qué decidimos hacer con ellas? Sugerencia práctica. Para salir de ese callejón sin salida, que es la frustración frente al tiempo, en lugar de decir «no he tenido tiempo de hacer tal cosa», diga «no me he tomado el tiempo de hacer tal cosa». Eso le pondrá constantemente frente a sus decisiones y podrá ver mejor cómo organiza su vida. ¿Es a partir de lo esencial? También puede hacer una lista con todas las cosas que querría hacer y que no tiene tiempo de hacer, y decidir conscientemente romper las ataduras que le ligan a ciertos deseos. Elija los que usted puede llevar a cabo y pase a la acción. A los otros, déjelos dormir en paz, suelte las ataduras, y así también usted podrá dormir en paz. 10. La sencillez. Puede uno decidir conscientemente vivir en medio de la mayor sencillez posible. Eso tiene por efecto, en particular, llevarnos a lo esencial. 11. La alegría, el agradecimiento. La alegría es una cualidad fundamental del alma. Puede uno empezar a desarrollarla cultivando el optimismo. Decidir simplemente considerar el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Es una percepción de las cosas que uno puede elegir libremente. Cultivad el gozo y la alegría, sabiendo que la depresión y una sensibilidad exagerada a las críticas de los demás conducen al discípulo a un estado de inutilidad casi total. El gozo está basado en la confianza en el Dios interior, en una apreciación justa del elemento tiempo y en el olvido de sí mismo. El sufrimiento nace cuando se revela el yo inferior. Dirigid ese yo inferior, eliminad el deseo, y todo será alegría. Alice Bailey, Iniciación humana y solar.
Si uno tiene mucha carga emocional en el inconsciente, la alegría, lo mismo que otras muchas cualidades del alma, no está a su alcance, por supuesto, aunque se esfuerce conscientemente por manifestarla. Para encontrar la verdadera alegría de vivir, serena y profunda, independiente de las circunstancias, tendrá que hacer un trabajo de sanación emocional, de liberación del pasado. Pero, en un primer estadio, se puede abrir ya la puerta a esa energía, decidiendo conscientemente la actitud que queremos adoptar. El agradecimiento es también una ayuda preciosa en el camino. Los aspectos maso y oral de la personalidad bloquean el acceso a esa energía, que sin embargo es muy beneficiosa. Cuanto más insatisfechos estamos, más razones nos aporta la vida para estarlo. Cuando más expresamos nuestra gratitud, más razones de agradecimiento nos aporta la vida. Así están hechas las leyes energéticas del universo. Sugerencia práctica. Dé gracias todas las mañanas por todos los aspectos positivos de su vida, de la forma más concreta posible. Piense también en todos los seres de este planeta que no tienen ni la 10ª parte de lo que usted tiene, y envíeles pensamientos de amor y de luz. Ponga en el espejo del cuarto de baño un letrero que diga, por ejemplo, «Hoy decido ser feliz y doy gracias por todo lo que tengo y por todo lo que soy». 12. El desprendimiento. Es más difícil de practicar mediante una elección consciente, pero también se puede conseguir en cierta medida. La dinámica del cambio de contexto que se ha expuesto en el capítulo 9 puede ser de gran ayuda para empezar a vivir el desprendimiento, siempre y cuando no tenga uno mucha carga emocional en sus memorias. 13. El buen humor. Cuando uno cae en un exceso de seriedad o en la dramatización, se da cuenta enseguida si está suficientemente atento a sí mismo. La práctica del buen humor permite volver a poner las cosas en su sitio. Además, ayuda a quitar dramatismo a las situaciones. Las estructuras maso y oral, en particular, deben cultivar esta cualidad. Cada uno ha de buscar sus pequeños trucos para reírse cuando las cosas se ponen demasiado dramáticas. 14. La capacidad de utilizar los momentos de crisis. Saber utilizar las dificultades y las crisis es un factor decisivo para avanzar por el camino. He aquí lo que nos dice Christian Singer con su gran inspiración. A lo largo del camino he llegado a la convicción de que las catástrofes están ahí para evitar lo peor. ¿Y lo peor? ¿Cómo podría yo expresar qué es lo peor? Lo peor de todo es haber atravesado la vida sin naufragios, haberse quedado siempre en la superficie de las cosas, haber danzado en el baile de las sombras, haber chapoteado en la ciénaga de las habladurías, de las apariencias, no haberse precipitado nunca hacia otra dimensión. En la sociedad en la que vivimos, verdaderamente, las crisis son lo mejor que tenemos para entrar en otra dimensión, cuando no tenemos un maestro a mano, claro. Lo que más le interesa a la sociedad, su mayor ambición, es desviar nuestra atención de lo que en realidad es importante. Es una inmensa conspiración, la más gigantesca conspiración de una civilización contra el alma, contra el espíritu. En una sociedad en la que todos los caminos están interceptados, en los que no hay ninguna señal indicadora hacia lo profundo, solo la crisis puede romper esos muros que nos rodean. Aceptar las crisis, grandes o pequeñas, y las dificultades de la vida cotidiana como una enseñanza y una oportunidad de crecimiento que la vida nos ofrece,
nos ayuda enormemente a dar grandes pasos hacia la luz de nuestra alma. Sugerencia práctica. Para aceptar las dificultades de forma dinámica y constructiva, podría usted eliminar de su vocabulario la palabra problema, que tiene una carga muy negativa, y sustituirla por sistema por la palabra oportunidad. No crea que el cambio de vocabulario es banal. Supone un cambio de actitud fundamental que hace pasar de la resistencia del ego a la potencia creadora del ser. Cuando deje de resistir a los problemas, cuando los acepte y los contemple como ocasiones que la vida le ofrece para desarrollar sus cualidades, se dará cuenta de que tiene muchos recursos interiores para hacer frente a sus dificultades. Al hacer esto, ya habrá dado un paso esencial para salir de la influencia del mecanismo del ego, que pretendiendo siempre el menor esfuerzo y oponiendo la mayor resistencia, le impide tener acceso a la potencia de su alma. Aceptar serenamente las dificultades y utilizarlas como oportunidades de crecimiento no siempre es fácil, sobre todo cuando llevan consigo una gran carga emocional. El principio de responsabilidad, atracción, creación, presentado en mi obra precedente, es un instrumento de consciencia que facilita enormemente la aceptación y permite el acceso al propio poder. 15. Salir de la inercia. El ego resiste a las dificultades, trata de hacer el menor esfuerzo posible y desea una vida sin problemas, como ya hemos visto. Esta es una cuestión bien conocida por las tradiciones espirituales. La inercia, llamada también tamas, es uno de los mayores obstáculos en el camino de la transformación. Tendremos que luchar contra esa dinámica que, por supuesto, exigirá una gran fuerza de voluntad. Las soluciones de facilidad no han llevado nunca a ningún sitio. Si solo hacemos lo que nos place y cuando nos apetece, somos como veletas girando al viento de nuestras corrientes emocionales, y eso no nos hace avanzar por el camino. Dominar la inercia es dominar uno de los aspectos más limitadores del ego. No olvidemos que para adquirir el dominio de la personalidad, la vida nos pone a prueba y nos entrena precisamente en lo cotidiano, no solo en los momentos de meditación o cuando realizamos ejercicios especiales. Sugerencia práctica. La práctica de cualquier disciplina que haya que realizar con regularidad sirve para luchar contra la inercia. La flauta dulce, la marcha, los ejercicios de gimnasia en el trapecio, el tiro al arco, etc. Realice sus ejercicios, pase lo que pase, aunque no tenga ganas. Cualquiera que sea la disciplina que practique, hágalo con regularidad. Ejercítese para remontar la inercia. Le ayudará a superarse. 16. El ejercicio de la voluntad. Este aspecto ha sido comentado en parte en el capítulo 12. Ya vemos que, para practicar lo que precede, habrá que tener una voluntad firme, flexible, inteligente y amante. Buena voluntad, en una palabra. Sin ella, ningún avance es posible. Aparte de las cualidades del alma que acabamos de señalar y que habrá que potenciar en la vida cotidiana, hay un aspecto de la actividad humana en particular que es un poderoso agente de transformación: el servicio. 3. El espíritu de servicio. Sorprende que este tema no suele estar en el programa de los cursos de desarrollo interior. Aparece en determinadas disciplinas espirituales y solo parcialmente, exhortando a servir a un maestro o a una comunidad concreta, pero sin hablar del espíritu de servicio que uno debe tener en cualquier lugar donde se encuentre. Y sin embargo,
El espíritu de servicio es un aspecto fundamental del trabajo interior, que debe acompañar a las restantes fases del desarrollo. Cualquier actividad de servicio refuerza la presencia del alma y libera de la influencia del ego. Aunque uno no siga ninguna enseñanza espiritual concreta, aunque no siga ningún curso de crecimiento personal, si es capaz de servir en el contexto del alma, está en camino hacia una gran realización espiritual. El servicio es el crisol en el que se forja más eficazmente la personalidad para recibir la luz del alma. La potencia sanadora y transformadora del servicio es muy grande, y si oímos hablar poco de él es porque al ego no le gusta servir y porque además difícilmente puede utilizar esa actividad en su favor. El servicio es, en definitiva, el resultado de un extraordinario acontecimiento interior que no solo produce ese resultado, sino también otras causas creadoras secundarias. En primer lugar, produce un cambio en la consciencia inferior, una tendencia a olvidar los problemas personales para interesarse por los del grupo, mucho más vastos. La reorientación es real, se expresa por la posibilidad de cambiar las condiciones de vida, por medio de la actividad creadora, lo que pone en evidencia la existencia de algo dinámicamente nuevo. El primer efecto de la fuerza del alma, que llega y que constituye el factor más importante que conduce al servicio manifestado, es integrar la personalidad y reunir los tres aspectos inferiores del hombre en un todo destinado a servir. Alice Bailey, Psicología Esotérica. Está claro que hablamos aquí del servicio elegido en libertad y no del servicio-sacrificio. Si uno sirve libremente y asume la total responsabilidad de su elección, activa intensamente la energía del alma y acelera el proceso de transformación interior. La energía del alma es una realidad y cuando uno empieza a saborearla activándola por el servicio, siente todo el bien que le aporta, no solo interiormente, sino también en todas sus actividades. A veces vale más prestar un servicio libre y desinteresadamente que seguir durante unos meses una terapia o una disciplina espiritual, en la que uno está centrado en sí mismo. Es cuando tienen lugar las felices coincidencias, cuando se presenta el apoyo apropiado, cuando se multiplican las posibilidades de expansión y de realización personal. Dormía y soñaba que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Tagore. Señalemos que no hace falta ser Madre Teresa para servir. Es una actitud, un estado de espíritu, un estado de ser, que se puede vivir en cualquier oficio, en cualquier actividad, sea uno profesor, panadero, ingeniero, artista, comerciante, madre de familia, etc. Cualquiera que sea su actividad, puede llevarla a cabo de dos formas distintas, o atado a los mecanismos del ego y dependiente de ellos, o manifestando el poder creador del alma a través del espíritu de servicio. La elección es nuestra y las consecuencias que se siguen también. En realidad, lo mismo que en todo lo demás, lo que cuenta es la motivación subyacente en la acción, no la acción externa propiamente dicha. Así que no es necesario tener una actividad, digamos, espiritual para servir. A veces, las actividades llamadas espirituales le sirven al ego para potenciarse a sí mismo y no conducen a un servicio real. Una actividad sencilla, discreta y no necesariamente reconocida, en la que se esté de verdad al servicio de los demás, es una prueba mucho más palpable
de la presencia de la energía del alma. Cualquier actividad es espiritual si conduce a amar y servir al prójimo. Servir de verdad, sin expectativas, de forma desinteresada. Sea en el trabajo, sea en la familia, sea en una empresa de tipo comunitario o en otra de mayor alcance, es lo que desactiva fundamentalmente los mecanismos del ego. Es el medio de transformación por excelencia. Cada paso que damos en el camino, cada vez que tiene lugar en nosotros una sanación, cada toma de conciencia realizada en lo cotidiano, va produciendo un progresivo cambio de conciencia y se va elevando nuestra frecuencia vibratoria. Cuando uno ha tenido el privilegio de elevar su frecuencia vibratoria, se le pide servir más aún, con sencillez, con amor, superándose a sí mismo. Aumenta su responsabilidad frente a su propia evolución y frente a la de toda la humanidad. No es el momento de dormirse en los laureles. Cuanto más se pone de manifiesto nuestro potencial, tanto más trabajo se nos exige. Una frecuencia vibratoria elevada no hace la vida más cómoda, ni mucho menos, pero puede hacerla más útil. ¿Y qué más? Podríamos hablar de otras muchas cualidades que habría que cultivar para favorecer la emergencia del ser. En realidad, encontraríamos las cualidades descritas en todas las enseñanzas espirituales. ¿Que no es original? No, no lo es. En nuestro mundo materialista, en el que prima la permisividad y dejarse llevar, donde se ridiculizan con frecuencia los valores más hermosos, puede que todo esto parezca pura machaconería moral. Pero si a lo largo de los siglos se han repetido las mismas cosas, es porque encierran una gran verdad. Si hay quienes tienen cierta prevención ante estos valores, es porque con frecuencia se han presentado bajo la forma del bien y del mal, entrañando mucha represión y culpabilidad. El hecho de saber que la consciencia del ser humano ha emprendido un gran viaje y conocer mejor el mecanismo de la naturaleza humana, tanto en sus aspectos inferiores como en los superiores, permite dar a esos valores un significado mucho más real y vivo. La vida adquiere entonces un sentido profundo y esos valores se integran en ella de modo natural. Ahora ya conocemos las principales cualidades del alma. Si somos lo bastante conscientes, haciendo caso omiso del cinismo que causa estragos en la sociedad actual, nos gustaría ponerlas de manifiesto en nuestra vida. Amor, sabiduría, equilibrio, paz, alegría, energía, libertad, etc. En un primer momento podemos, pues, esforzarnos por ponerlas en práctica mediante un acto de voluntad consciente, pero eso no siempre es fácil, ni muchísimo menos. Por eso es muy importante que desde un principio se dé uno a sí mismo la posibilidad de tener un primer contacto con el alma de una forma u otra, tal como hemos indicado antes. En general, una enseñanza puramente teórica no será suficiente para provocar un cambio notable en el comportamiento cotidiano. En cambio, una enseñanza viva que acompañe a cierto contacto con el alma permitirá empezar a poner de manifiesto algunas cualidades del ser, al menos en cierta medida. Y a partir de ese momento tendrá ya uno la sensación de avanzar en el camino del descubrimiento y del dominio de sí mismo. No por ello la vida resultará más fácil, porque en ese estadio abundan las dificultades. Por eso, para no quedarse estancado en el camino, es importante saber que el trabajo puede y debe reforzarse en otro aspecto. 4. Dificultades de la primera etapa. El paso siguiente. Necesidad de vaciar el inconsciente. A pesar de los hermosos principios, se da uno cuenta de que, efectivamente, parece haber una montaña entre su ideal y su comportamiento cotidiano. Uno sabe, por ejemplo, que practicar el amor incondicional le haría sentirse libre y dichoso,
pero con frecuencia se siente incapaz de vivirlo en sus relaciones personales y sigue siendo envidioso, dependiente o dominante. Uno sabe que debería mantener la serenidad y el equilibrio en cualquier circunstancia, pero a veces el caballo se encabrita y se deja uno llevar por determinadas emociones. Uno comprende que es bueno servir, pero no tiene ningunas ganas de hacerlo. Uno sabe que es importante mantener el espíritu abierto, pero se empecina todavía en el mecanismo de querer tener razón. Uno sabe muchas cosas y trata de conducirse de la manera más armoniosa posible, pero se da cuenta de que una parte de sí mismo presenta una gran resistencia a pesar de su buena voluntad. Resurgen las viejas memorias y los mecanismos de las estructuras del carácter le roban toda libertad. Y eso tiene consecuencias en todos los aspectos de la vida: relaciones difíciles, baja energía, emociones negativas, mala salud, creatividad limitada, etc. Se le escapan la paz y la alegría de vivir, aun sabiendo tantas cosas y haciendo tantos esfuerzos. Muchas personas se detienen en esa etapa y tropiezan sin cesar con las resistencias de la personalidad. Al llegar a este punto, es importante comprender el proceso y saber qué tipo de dificultades forman parte del camino. Y también es importante saber que hay que pasar a la etapa siguiente, la de quitar obstáculos del inconsciente. Pero la preparación consciente no habrá sido inútil, ni mucho menos. Si acompaña a un primer contacto con el alma, constituirá una base sólida para emprender el trabajo sobre el inconsciente. Es muy importante haber trabajado y asimilado lo suficiente en esta primera etapa. De lo contrario, puede encontrarse con otro tipo de dificultades. Es lo que suele ocurrirles a algunas personas que, en busca de un mayor bienestar interno, empiezan por hacer un trabajo sobre el inconsciente, en general a partir de alguna técnica de sanación o de purificación de las que proliferan en la nueva era. Si el proceso tiene lugar solo en cuanto a la personalidad, el impacto será limitado y no presentará inconveniente alguno. Pero si esas técnicas se aplican a un trabajo más profundo, se arriesga uno a encontrarse ante grandes dificultades. En efecto, cuando se aborda el trabajo sobre el inconsciente, se despiertan viejas heridas y resurgen experiencias difíciles. Si de verdad quiere hacer un trabajo profundo, es de gran importancia haber integrado previamente los dos aspectos indicados antes, o sea, el trabajo consciente, que ayuda a la persona a comprender el mecanismo del que quiere liberarse y asumir su responsabilidad, y el mayor contacto posible con el alma, como se ha descrito en las páginas precedentes, para que la persona tenga la suficiente solidez y fuerza interior para hacer frente a las tormentas momentáneas que sin duda surgirán del inconsciente. Así como he señalado la ineficacia o incluso el peligro de lanzarse a técnicas espirituales aparentemente avanzadas sin unos cimientos sólidos, también insisto en lo importante que es trabajar sobre los distintos aspectos de la parte consciente y reforzar la energía del ser antes de emprender un trabajo sobre el inconsciente. Muchas personas de buena voluntad, deseosas de liberarse de viejas memorias, se lanzan a prácticas directas de trabajo de sanación del pasado, sin haberse preparado a nivel consciente y supraconsciente, y se encuentran con grandes dificultades o se estancan sin saber por qué. Les falta la fuerza interior y la claridad de ideas que les permitiría hacer frente a los fuertes torbellinos del inconsciente. Lo que ocurre entonces es que en esos momentos los sistemas de defensa se refuerzan, es una protección espontánea y el trabajo se va haciendo cada vez más difícil. No es que el método sea ineficaz,
es la preparación la que resulta insuficiente. Tan necesario es limpiar el sótano como el resto de la casa. De lo contrario, puede ocurrir que los malos olores, los insectos y la podredumbre lo invadan todo. Si las tuberías están muy viejas y se sale el agua, incluso pueden dañarse los cimientos. No sirve de nada empapelar las paredes de la casa todos los años, porque la humedad que sube del sótano lo despegará todo. Dicho en otras palabras, a pesar de la buena voluntad consciente, no es fácil mantener constantemente en la vida cotidiana una conducta inspirada por el alma. Para ser más libre, para vivir a la luz del alma, habrá que desalojar del inconsciente las viejas memorias del pasado. Es la segunda etapa, pero hay que estar preparado. En efecto, para limpiar el sótano de la casa, antes de sacar todos los trastos y ponerlos en la planta baja, tiene uno que estar seguro de que allí hay sitio y de que tiene preparado el material de limpieza y a mano los instrumentos de reparación adecuados. De lo contrario, puede que acabe con trastos sucios y viejos por todas partes, tal vez hasta con ratas, y entonces se encuentre uno en su casa mucho peor que antes. Es decir, que el resto de la casa ha de estar preparado para recibir el impacto momentáneo de la limpieza. Es el objetivo de la primera etapa del trabajo que acabamos de describir. En muchas prácticas que tienen como objetivo la sanación del pasado, se ignoran a menudo estos dos puntos. Por eso es por lo que, en el mejor de los casos, son largas y poco eficaces. No hay más que recordar la decena de años que necesita el psicoanálisis convencional para desalojar del inconsciente determinados aspectos, mientras que, con métodos más modernos, utilizados en un contexto consciente apropiado, se consigue en unas horas, en unos días o como mucho en unos meses. En la actualidad, hay algunos métodos muy drásticos para trabajar directamente sobre el inconsciente, pero si se utilizan sin la preparación adecuada, pueden desequilibrar a la persona y dejarla más desvalida que antes. Cuanto más drástico sea el método, más importante es tomar precauciones antes de utilizarlo. Pero si se ha realizado a fondo el trabajo consciente y se ha restablecido el suficiente contacto con el ser, puede abordarse la segunda etapa, la de quitar obstáculos del inconsciente directamente, de manera segura y eficaz. Y hasta aquí el capítulo de hoy del libro La libertad del ser, el camino hacia la plenitud, de Annie Marquier. Si te ha gustado el capítulo, te animo a darle un me gusta al vídeo, a compartirlo, comentarlo y si aún no te has suscrito al canal, suscribirte. De esta forma me ayudas a llegar a más seres humanos en su camino al despertar. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y nos vemos en el próximo capítulo.